El Señor les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión vamos a dar por concluido, vamos a estar terminando la última parte del tema del canon de la Sagrada Escritura. Este video será la conclusión del tema. Estaremos cubriendo el Nuevo Testamento, aunque este tema no es tan controversial como cuando se trata de lo que es el Antiguo Testamento, el cual estuvimos cubriendo el tema en 3 videos, y el tema del Nuevo Testamento no es tan controversial porque tanto protestantes como los de la Iglesia ortodoxa oriental y la Iglesia católica tenemos el mismo Nuevo Testamento. Tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces ahí en lo que respecta al Nuevo Testamento, la controversia no es tan más bien no hay una controversia, pero de cualquier manera hay algunos detalles que se deben tratar. Y bueno, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver los videos anteriores, solo para reafirmar, cuando hablamos del canon de la Sagrada Escritura, estamos hablando de la colección de libros sagrados. Es decir, cuando usted toma una Biblia en sus manos, como la que yo tengo aquí en mis manos, cuando usted toma una Biblia y usted va al índice de la Biblia, donde se muestra la tabla de contenidos, usted va a ver que aparecen 2 listas. No es una sola lista, pero dividida en 2 secciones. Aparecen 46 libros para el Antiguo Testamento y aparecen 27 libros para el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta que uno debe hacerse al contemplar ese índice o esa lista de libros, la pregunta obligada es: ¿quién ha diseñado esa lista? ¿Quién ha establecido esa lista? ¿Quién se encargó de organizar esta lista de libros? Y la respuesta es la Iglesia del Señor Jesucristo, es decir, la Iglesia Católica. Entonces tenemos una colección de libros sagrados que está bien definida, tiene bien marcados sus límites, y esa definición, esa confirmación que tenemos de los libros sagrados nos ha venido a través de la Iglesia Católica, la Iglesia que el Señor Jesucristo ha fundado. Entonces, cuando hablamos del canon sagrado, estamos hablando de la colección de libros sagrados. Hay algunas personas que se confunden, que cuando ellos hablan o quieren hablar del canon de la Sagrada Escritura, se confunden y comienzan a hablar de un tema distinto. Ellos comienzan a hablar de lo que es la inspiración de la Sagrada Escritura. Y nosotros sabemos que ciertamente la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, es divinamente inspirada. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la inspiración de la Biblia. Pero ello no toca el tema que en esta ocasión estaremos tratando. Una cosa es la inspiración de la Sagrada Escritura y otra cosa es el canon, es decir, la lista, la colección de los libros sagrados. En otras palabras, cuando hablamos de inspiración estamos hablando de la naturaleza de la Biblia. ¿Y cuál es su naturaleza? Es divina. Pero cuando hablamos del canon, ya estamos hablando de una pregunta distinta. Estamos hablando de cuántos libros pertenecen o deben pertenecer a la Sagrada Escritura. ¿Cuántos libros? La respuesta es 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, dándonos un total de 73 libros. Y esos son exactamente los que encontramos en las Biblias católicas, como ya lo estuvimos cubriendo en los videos anteriores. En el caso de los hermanos protestantes, ellos en lugar de tener 73 libros tienen 66 libros, y ello se debe a que en la sección del Antiguo Testamento ellos solo tienen
39 libros. En lugar de los 46 que encontramos en la Biblia, ellos solo tienen 39. Muy bien. Bueno, antes de empezar con el Nuevo Testamento, solo quiero mencionar el caso de lo que es la ortodoxia. En este caso, la Iglesia Ortodoxa Oriental. Ellos, en el Antiguo Testamento, comúnmente tienen incluso más de 46 libros. Como ya lo mencioné, en la Biblia Católica tenemos 46 libros. Pero en el caso de los ortodoxos, ellos típicamente tienen más de 46 libros. Comúnmente, y digo comúnmente porque la Iglesia Ortodoxa no está unificada como lo está la Iglesia Católica. Ellos están divididos en diferentes iglesias particulares dependiendo la nación. Típicamente se dividen por la nación. Entonces, ellos, al estar divididos de esta manera, no tienen un común acuerdo en cuanto al canon del Antiguo Testamento. La mayoría de ellos aceptan 3 libros más. Es típico encontrar en el Antiguo Testamento de los ortodoxos, en lugar de los 46, es típico encontrar 49 y en algunos casos hasta 51 libros en el Antiguo Testamento, dependiendo. Repito, no todos los ortodoxos aceptan el mismo Antiguo Testamento. Algunos aceptan 49, algunos aceptan, como ya lo mencioné, hasta 51. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que encontramos en las Biblias ortodoxas aún más de 46 libros como lo encontramos en la Biblia Católica? Y la respuesta es porque debemos recordar que el Antiguo Testamento que nosotros tenemos está basado en lo que se conoce como la Septuaginta, que es la Biblia que era la Biblia más común en los tiempos aún antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y aún después, en los primeros siglos ya después de nuestro Señor Jesucristo, aún entre los judíos. Era la traducción, era la colección, la Biblia más común, que más estaba en circulación. Era la traducción de las escrituras del Antiguo Testamento al griego. Recuerden que el griego era la lengua que en aquellos tiempos era la que más se utilizaba, era la lengua del imperio, y era algo similar, no igual, pero similar al idioma inglés de nuestros días, que el idioma inglés se utiliza para muchas cosas en muchas naciones. Algo similar en el mundo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y antes y aún después se utilizaba el griego. Entonces las escrituras hebreas se tradujeron al griego, y esa traducción griega es lo que conocemos como la Septuaginta. Septuaginta viene del número 70 porque hay una leyenda, hay una historia que dice que fueron 70 los traductores, y de ahí viene el nombre 70, Septuaginta. Entonces, la Septuaginta, mis amados hermanos, aparte de contener los 46 libros que tenemos en la Biblia Católica, usualmente se incluían otros libros que, aunque no eran inspirados, eran tenidos en alta estima, y era recomendada la lectura primero en las comunidades judías, e incluso después, en el tiempo de los padres apostólicos, podemos nosotros encontrar algunas alusiones, algunas citaciones a algunos de estos libros que son considerados apócrifos, pero que la Iglesia Ortodoxa sí reconocen como parte del Antiguo Testamento. Entonces, para no hacerlo muy complicado, la Septuaginta, aparte de incluir los 46 libros que tenemos en la Biblia Católica, usualmente incluían otros libros que no eran inspirados, pero que era común que las comunidades judías leyeran. Eran libros de referencia, eran libros que se tenían en una alta estima. Ahora, después la Iglesia Ortodoxa
al momento de ellos definirse, tomar una decisión, ellos en lugar, recuerden, ya para este tiempo ya estamos viajando hasta el siglo XVII, de hecho, aún después de la llamada Reforma Protestante, cuando ellos se juntan y toman una decisión sobre lo que es el canon de la Sagrada Escritura. Ellos, por obvias razones, ellos no validaron la confirmación por parte de la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, que en el Concilio de Trento se usa como referencia cuando hablamos acerca de una confirmación definitiva. ¿Por qué? Porque el Concilio de Trento fue un concilio ecuménico. Entonces no hay una autoridad en cuanto a concilios, en cuanto a reuniones de obispos junto con el sucesor de Pedro. No hay algo más importante que un concilio ecuménico. Aunque ya el Antiguo Testamento, como lo estuvimos viendo en los videos pasados, los 46 libros del Antiguo Testamento ya habían sido confirmados en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en el Concilio de Florencia, en el siglo XV, 100 años antes del Concilio de Trento, ya había sido confirmado los 46 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero no solo en el Concilio de Florencia, sino viajando muy al pasado, al siglo IV, en diferentes concilios, y después el Papa mismo confirma también los 46 libros que tenemos. Ahora, ya en el siglo XVII, la Iglesia Ortodoxa, ellos deciden confirmar no solo los 46 libros que nosotros tenemos, sino que ellos deciden también confirmar como parte del canon sagrado de ellos, que dicho sea de paso, ya estamos hablando de un canon particular, estamos hablando ya del canon de una iglesia particular, porque, y aquí presten mucha atención, esta reunión que tienen las iglesias ortodoxas no es un concilio ecuménico. De hecho, las iglesias, o la iglesia, por así decirlo, la iglesia ortodoxa, tiene aproximadamente 1000 años, presten atención, los ortodoxos tienen aproximadamente 1000 años que no pueden tener un concilio ecuménico. La razón es obvia, porque se separaron del sucesor de Pedro, se separaron de la iglesia católica, y después de esa separación, que se conoce como el Gran Cisma, alrededor del año 1000, después de esa separación, ellos ya nunca han tenido un concilio ecuménico. Entonces lo que ellos hacen es determinar un canon de una iglesia particular, y por lo tanto es un canon particular, y ellos deciden, aparte de tener los 46, ellos deciden aceptar los otros libros que comúnmente eran parte de la Septuaginta, que comúnmente estaban traducidos con el resto de los demás libros y que formaban parte de la Septuaginta. Recuerden que les dije que la Septuaginta tenía los 46, pero también tenía otros libros que, aunque no eran considerados inspirados, se tenían en alta estima. Bueno, ya en el siglo XVII, las iglesias ortodoxas deciden hacerlos de manera formal parte del canon de ellos, y esa es la razón por la que en las Biblias ortodoxas, si vamos a la sección del Antiguo Testamento, comúnmente se encuentran 49 o incluso hasta 51, por la razón que ya expliqué. Esos libros que siempre se tuvieron en alta estima, que también viajaban, por decirlo así, circulaban junto con la Septuaginta, ellos deciden declararlos como parte del canon de ellos, del canon sagrado para las iglesias ortodoxas. Y como ya lo mencioné, no todos los ortodoxos están de acuerdo en el número, puede variar. Pero bueno, esa es la razón. Se incluye comúnmente, si usted pregunta cuáles son esos 3 libros que los ortodoxos tienen en su Antiguo Testamento que no tenemos, tienen primera y segunda de Esdras, que algunas veces aparece como tercera y cuarta de Esdras, pero comúnmente se les conoce como primero y segundo de Esdras. También incluyen lo que es la oración de Manasés. Ok, entonces, mis amados hermanos, esa es la razón. Ok, ahora vamos a ir a lo que es el Nuevo Testamento. Vamos a estar viendo algunos detalles porque ahí todos estamos de acuerdo.
aún los que se han separado de la iglesia, como ortodoxos y protestantes, ellos están de acuerdo con... Y eso es interesante, que muchas veces, mis amados hermanos, se respeta la autoridad de la iglesia para unas cosas, pero ya para otras no se respeta la autoridad de la iglesia. Y ese es un caso interesante, que no se ha respetado la autoridad de la iglesia en cuanto al Antiguo Testamento, pero en cuanto al Nuevo Testamento sí se ha respetado, cuando fue la misma iglesia. Fue la misma iglesia, repito, que en el siglo IV, mediante diferentes concilios, el concilio de Hipona, bueno, primero el concilio de Cartago o Cartagena, el concilio de Hipona, el concilio de Roma. Fue la iglesia católica la que confirmó, la que ratificó de manera definitiva, de manera oficial, los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero ya después los hermanos protestantes y las iglesias ortodoxas que ya se habían separado antes de la Reforma, ellos deciden respetar la autoridad de la iglesia católica en cuanto al Nuevo Testamento, pero en cuanto al Antiguo Testamento ellos deciden tomar su propia decisión. Los protestantes se van con los judíos y dicen: nosotros solo aceptamos 39 libros. Y las iglesias ortodoxas se van a lo que era la colección de la Septuaginta, y ellos deciden incluir los libros apócrifos, que comúnmente, como ya lo dije, es primero y segundo de Esdras y la oración de Manasés. Ellos deciden incluirlos. Entonces, unos se van con los judíos, otros se van con la traducción de la Septuaginta y deciden desconocer la decisión de la Iglesia Católica. Pero bueno, en cuanto al Nuevo Testamento, mis amados hermanos, se acordarán que estuvimos viendo cómo muchas veces especialmente los hermanos separados, los protestantes, a ellos les gusta decirnos que los libros deuterocanónicos, el nombre deuterocanónico manifiesta y deja en claro que no deberían de ser el canon. Y eso es por lo que estuvimos viendo también en el video anterior. La palabra deuterocanon o deuterocanónico, refiriéndose a los libros, deuterocanon significa segundo canon, dando a entender que hubo antes un primer canon. Entonces ellos dicen: ¿te das cuenta? Deuterocanónico significa segundo canon, lo cual significa que esos libros que se llaman deuterocanónicos no pertenecían al canon original, al primer canon de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, esa es la prueba de que no los deberíamos aceptar, porque no eran parte del primer canon. Pero ya lo estuvimos viendo, no nos vamos a detener demasiado tiempo. En el video anterior vimos cuál es el origen de este término, de esta terminología, de quién fue el primero que empezó a hablar de deuterocanon o libros deuterocanónicos. Pero lo interesante es esto: los libros deuterocanónicos simple y sencillamente son libros que en la antigüedad, en los primeros siglos, algunas iglesias los rechazaban. Es decir, eran libros que algunos no aceptaban, libros discutidos, por decirlo así. Entonces, mis amados hermanos, quiero decirles algo: libros discutidos o libros rechazados por algunos sectores los había, pero no solo en cuanto al Antiguo Testamento. También había libros, y aquí hay que prestar mucha atención, también había libros del Nuevo Testamento que algunos sectores, algunas iglesias discutían o rechazaban o tenían dudas. Es decir, para utilizar este concepto que se ha vuelto tan popular de deuterocanónico, también había libros deuterocanónicos, por así decirlo, o libros discutidos, libros que algunos no aceptaban. También los había en el Nuevo Testamento. Para entender, para dejarlo muy en claro, de nuevo, ustedes ya saben que a mí en lo personal no me gusta la palabra deuterocanónico, por las razones que en el video anterior ya expliqué. Pero bueno, no vamos a inventar nuestra propia palabra. Sabemos a qué nos referimos. No hay que ser tampoco muy como se dice, muy
idiosincráticos, no hay que tener, no hay que aferrarnos a algo. Entonces vamos a usar esto. Hay deuterocanónicos, hermanos, en el Antiguo Testamento y hay deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. Hubo libros discutidos del Antiguo y hubo libros discutidos del Nuevo Testamento. Pero los hermanos separados, los protestantes, ellos cuando hablan de deuterocanónicos se les olvida que también los hubo del Nuevo Testamento. También hubo quienes ponían en duda algunos libros del Nuevo Testamento. Si usted pregunta cuáles son esos libros discutidos o libros disputados, libros por decirlo así deuterocanónicos del Nuevo Testamento, según la segunda de Pedro, Hebreos, Santiago, Judas, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Los voy a repetir. ¿Cuáles son los deuterocanónicos del Nuevo Testamento? Segunda de Pedro, Hebreos, Santiago, Judas, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. Si se dan cuenta, también son 7. Entonces tenemos que hubo 7 libros que algunos discutían del Antiguo Testamento, pero también hubo 7 libros que algunos discutían del Nuevo Testamento. Entonces tenemos libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento y tenemos también libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Pero los protestantes solo se enfocan en los del Antiguo Testamento. Una pregunta que nosotros les podemos hacer a ellos cuando ellos nos estén tocando el tema de los libros deuterocanónicos, la pregunta obligada sería: entonces, ¿por qué si aceptas la autoridad de la Iglesia Católica en cuanto a los libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento? Porque fue la Iglesia Católica la que confirmó y la que de manera oficial determinó que tanto los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento como los 7 libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento eran parte de la Sagrada Escritura. Y la Iglesia lo dejó bien establecido, bien definido, bien confirmado y ratificado por medio de los concilios del siglo IV. Pero ya con la venida de Martín Lutero y sus amigos, ellos reconocieron la autoridad de la Iglesia en cuanto al Nuevo Testamento, pero en cuanto al Antiguo Testamento desconocieron la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces ahí nosotros vemos, mis amados hermanos, una inconsistencia de parte de los protestantes. Por un lado, respetan a la Iglesia Católica en cuanto al Nuevo Testamento, y por otro lado, desconocen la autoridad de la Iglesia Católica en cuanto al Antiguo Testamento. Ahí vemos una clara inconsistencia. Entonces, esa sería una buena pregunta. Cuando alguien te empiece a hablar de los deuterocanónicos, que diga que no son parte del canon sagrado, pregúntale: entonces tú, ¿por qué si aceptas los libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento, que también fue la misma iglesia, en los mismos concilios, fue la misma iglesia que confirmó que eran parte de la palabra de Dios? Y ellos no sabrán qué responder. Tristemente, la mayoría, mis amados hermanos, ni siquiera saben que hay libros del Nuevo Testamento que se pueden clasificar como libros deuterocanónicos. Los voy a repetir una vez más. Los libros disputados o deuterocanónicos del Nuevo Testamento son la segunda de Pedro, Hebreos, Santiago, Judas, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Pero bueno, eso se los comparto a manera de dato interesante, pero yo creo que es muy importante, sobre todo cuando estamos dialogando con los hermanos separados, con los protestantes. Ahora, otro dato interesante. No sé si ustedes han escuchado este nombre, Kurt Aland. Kurt Aland. Bueno, Kurt Aland, él fue un académico de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Él fue un experto en cuanto a lo que tiene que ver con la crítica, que se le llama la crítica textual, es decir, la ciencia que se encarga de estudiar los manuscritos de las lenguas originales de la Biblia, que sabemos que en el caso del Nuevo Testamento se trata
del griego. El Nuevo Testamento originalmente ha sido escrito en griego. Bueno, la gente que trabaja con los manuscritos y se dedican a la investigación de los manuscritos en su lengua original, ellos son los que se encargan de preparar los textos griegos de donde se van a sacar todas las traducciones a los diferentes idiomas, a todos los idiomas que se le puedan venir a la mente, al español, al inglés, al alemán, al portugués, al italiano, al francés, al chino, al japonés, al ruso, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto al Nuevo Testamento, se prepara un texto griego después de que se ha hecho una investigación, después de que se ha hecho mucho trabajo. Se prepara un texto griego, es lo que se conoce algunas veces como el texto crítico. Entonces se prepara un texto en griego, en otras palabras, se prepara un Nuevo Testamento en griego, y de ahí se hacen las traducciones a todas las lenguas. Bueno, este señor Kurt Aland ha sido, o quizás todavía es, el hombre quizás más destacado de esta ciencia, de la crítica textual del Nuevo Testamento. Entonces, este señor escribió más bien dio un discurso, dio una charla, una conferencia en la Convención Internacional de Biblistas y Académicos que se llevó a cabo en Londres, en las instalaciones de Oxford. Esto es en el año de 1961, para ser más precisos, en septiembre del 1961. Él se encarga de dar una plática, una charla, una conferencia, y en esta cátedra él la tituló, y presten atención al título, él la tituló El problema del canon del Nuevo Testamento. Y para no hacerlo muy complicado, en esta plática que él da, y noten, se trata de una convención internacional de académicos y biblistas del Nuevo Testamento. En otras palabras, él está ahí entrenando, está enseñando, está, por decirlo así, discipulando a los que se convertirían en los preparadores de las traducciones en los diferentes idiomas. Y él les habla del problema, entre comillas, el problema, lo que él en su mente lo consideraba un problema, el problema del canon del Nuevo Testamento. Y en esta charla, en esta plática, él prácticamente dice, miren, al Nuevo Testamento definitivamente no podemos aumentarle más libros. No podemos aumentar, no podemos agregarle libros. Pero de manera indirecta, este señor, Kurt Aland, de manera indirecta empieza a decir que hay libros que fueron aceptados como parte del Nuevo Testamento, obviamente por la Iglesia en el siglo IV, la Iglesia Católica, en los concilios del siglo IV. Concilio de Hipona, concilio de Cartago, concilio de Roma, en los diferentes concilios del siglo IV. Él dice, hay libros que tenemos en el Nuevo Testamento que fueron aceptados por la Iglesia que deben ser reevaluados. Debemos reconsiderar la canonicidad. O sea, en otras palabras, debemos de pensar y repensar de nuevo si algunos de estos libros debieran ser parte del Nuevo Testamento. Y bueno, yo creo que no les va a sorprender, no les será una sorpresa que les voy a decir que los libros que él estaba proponiendo que debían ser evaluados, que debían ser reconsiderados, pues son los libros que en aquel tiempo, que en el siglo IV, algunas iglesias estaban rechazando. ¿Recuerdan que les mencioné que hubo algunas iglesias que estaban rechazando estos libros o que tenían dudas? Y es por eso que la iglesia se vio obligada a hacer los concilios. Pues son los mismos libros prácticamente, con la excepción de Santiago. Pero este señor, Kurt Aland, este señor que se encargaba de preparar los Nuevos Testamentos griegos, de donde se traducen a todos los idiomas. Y esto es en el mundo protestante.
Quizás no lo mencioné, pero ese señor era un protestante y él era más que nada una autoridad en el mundo protestante. Pero esto es importante. Prácticamente él señala todos los libros que yo les dije que son deuterocanónicos o que eran libros discutidos del Nuevo Testamento: Segunda de Pedro, Hebreos, Apocalipsis, Judas, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Santiago. Prácticamente él propone que se revisen todos con excepción de Santiago. No estoy seguro, en mi investigación no pude encontrar por qué él no incluía a Santiago en su lista de libros que tenían que ser considerados y revisados. No sé, supongo porque cuando uno piensa en Lutero y cómo Lutero rechazó libros del Nuevo Testamento, el primer libro que nos viene a la mente es Santiago. De hecho, la mala fama de Lutero ha sido en cuanto al libro de Santiago, como él no lo consideraba inspirado, y sabemos por obvias razones, porque Santiago refutaba la doctrina de la fe sola. En Santiago 2:24 se dice que el hombre no es justificado por la fe sola, sino que el hombre es justificado por la fe y las obras. Bueno, entonces Lutero es muy conocido de que él despreciaba el libro de Santiago. Entonces yo no sé si esa sea la razón por la que el señor Kurt Aland decidió no incluir a Santiago en la lista de libros que necesitaban ser reevaluados, reconsiderados. Dicho sea de paso, Kurt Aland también era alemán, igual que Lutero, y era de la tradición luterana. ¿Coincidencia? No lo creo, pero es mi opinión personal. Ok, entonces, mis amados hermanos, esto es lo que él está proponiendo en esta convención internacional de biblistas y académicos del Nuevo Testamento. Y a donde quiero llegar, mis amados hermanos, es de que en el mundo protestante, la alta academia de la crítica textual, que son muy liberales, son ellos los que, si usted revisa las Biblias protestantes, si usted va al Nuevo Testamento, si va a Marcos, al Evangelio de Marcos capítulo 16, y revisa del verso 9 al verso 16, se va a dar cuenta que esos versículos, repito, Marcos 16 del 9 al 16, se va a dar cuenta que esos versículos están entre corchetes, entre doble corchete. Algunos les llaman brackets, pues el doble bracket o doble corchete. Y si usted no lo sabía, pues se lo voy a informar. De hecho, si usted dice, ¿de dónde viene esto de poner esos pasajes entre doble corchete o doble bracket? Bueno, pues viene de Kurt Aland, viene de este señor experto en manuscritos, que era el que se encargaba, era el editor general de los Nuevos Testamentos en griego para traducir los Nuevos Testamentos de las Biblias protestantes principalmente a los diferentes idiomas. Él fue el que inventó ese sistema de bracket o doble bracket, o corchete y doble corchete. Y los pasajes del Nuevo Testamento que uno encuentra con doble corchete significa que no eran inspirados, no eran parte de la palabra de Dios, eran pasajes, en otras palabras, para ser más directo, eran pasajes apócrifos. En otras palabras, no inspirados. Si usted toma una Biblia protestante, especialmente las más recientes, se va a dar cuenta que en este pasaje de Marcos 16, 9 al 16, y también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, verso 53, brincando hasta el capítulo 8, el verso 11, el famoso pasaje de la mujer adúltera, también en estas Biblias protestantes modernas va a encontrar que ese pasaje está entre doble corchete o doble bracket, que significa, de nuevo, que el pasaje no es inspirado. Esto es de acuerdo a la academia, de acuerdo a los académicos protestantes, pero el que empezó con esto fue principalmente este señor, Kurt Aland. Y es por eso que uno en las Biblias protestantes va a encontrar pasajes que están entre doble corchete. Ahora, estos pasajes son los principales porque estamos hablando de 9, 10 versículos. Estamos hablando de pasajes, porciones de la escritura grandes. Y ellos consideran que no son parte de la palabra de Dios.
no le sorprenda a usted, no me extrañaría si a lo mejor ya se ha publicado algún Nuevo Testamento protestante donde ya no solo aparezcan los pasajes esos entre doble corchete o doble bracket, a lo mejor ya los eliminaron del todo. No me extrañaría que ya haya por ahí alguna traducción protestante que ya ni siquiera se tomaron la molestia de incluir Marcos 16, del 9 al 16, y San Juan 7:53, brincando hasta el capítulo 8, el verso 11. Tal vez ya ni los vas a encontrar. Entonces, mis amados hermanos, eso es para que se den cuenta cuál es la dirección en que el protestantismo sigue avanzando. También, tristemente, y lo debo decir, hay algunas Biblias católicas que han estado dejándose influenciar por esta corriente que viene del protestantismo. Por ejemplo, recientemente he revisado una Biblia que es la Biblia del pueblo, que es la Biblia del peregrino, como tradicionalmente se le conoce, la Biblia del peregrino, pero ahora ya para lo que es Latinoamérica se le llama la Biblia de nuestro pueblo. Si usted toma la Biblia de nuestro pueblo y va a estos pasajes que yo le he mencionado, se va a dar cuenta que tristemente e increíblemente, no lo podía creer, pero esta Biblia en particular sigue esta idea del doble bracket, del doble corchete, y ahí ya vemos nosotros esta influencia. No sé yo si esta Biblia tiene lo que es la autorización oficial de la Santa Sede, de lo que es la Iglesia Católica. Recuerden que la Biblia oficial de la Iglesia Católica es la Vulgata o la Nueva Vulgata, como también se le conoce. Esta Biblia de nuestro pueblo no es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Les estoy comunicando esto para que presten atención, para que si ustedes tienen esta Biblia en sus hogares, la Biblia de nuestro pueblo o la Biblia del peregrino, vayan y vean esos pasajes y van a ver lo que les estoy diciendo. ¿Qué significa el doble corchete, el doble bracket? Significa que no es inspirado, que no es palabra de Dios, que es una porción apócrifa que no debería estar en la Biblia. Lo cual nosotros sabemos como católicos, sabemos que no es así. Esos pasajes son parte de la palabra de Dios, pero bueno, creí yo que era mi deber informarles de esta tendencia que viene del protestantismo, que ya se está empezando a notar en algunas ediciones católicas. Gracias sean dadas a Dios que esta Biblia de nuestro pueblo o de peregrino no es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, mis amados hermanos, ya tenemos nosotros aquí algunos datos del Nuevo Testamento, que aunque los hermanos separados tienen los mismos 27 libros, pero ellos ya tienen problemas en su Nuevo Testamento, ya tienen porciones de la Escritura que no consideran que es parte de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Permítanme aquí consultar mis notas. Ok, bueno, ya les compartí. Bueno, algo aquí que quiero decir sobre ese señor que yo les estaba hablando, Kurt Aland. En esta plática que él tuvo con los biblistas protestantes, esto sucedió en septiembre de 1961 en Oxford, en Inglaterra, y esto es lo que ha influenciado lo que es la corriente de traductores en el protestantismo. Pero como ya lo señalé, que parece ser que ya hay Biblias católicas que se están dejando influenciar por esto. Ok, permítanme un segundo. Ok. Muy bien, mis amados hermanos. Quiero decirles también que el canon de la Sagrada Escritura es uno.
No son dos cánones. Es incorrecto hablar de canon del Antiguo Testamento y canon del Nuevo Testamento. Lo correcto es hablar de un solo canon. Es una sola lista y son 73 libros. Podemos hablar de la sección del Antiguo Testamento y la sección del Nuevo Testamento, pero es un solo canon. Esta idea de hablar de dos cánones no es la más recomendable, no es la más certera, porque es un solo canon. Recuerden que el teólogo católico en el siglo XVI, 1566, para ser exactos, Sixto de Siena, fue el que, tratando de lidiar con los protestantes y tratando de lidiar con los judíos, fue el que empezó a utilizar esta idea de primer canon y segundo canon, lo cual la iglesia nunca lo había manejado de esa manera. Aún en el Concilio de Trento, como ya lo vimos, la iglesia no utiliza este lenguaje de primer canon o segundo canon o libros deuterocanónicos. La iglesia solo habla de Sagrada Escritura. La iglesia solo habla de libros sagrados. Nunca habla de deuterocanónicos, no hace una separación. Entonces, también esto de primer canon, segundo canon, canon del Antiguo Testamento, dando a entender como que si el canon del Antiguo Testamento le corresponde a los judíos y el canon del Nuevo Testamento, pues sí, ese sí le corresponde a los cristianos. La respuesta es que no. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento le corresponde a la iglesia de Cristo. Recuerden que la iglesia de Cristo fue instituida por voluntad de Dios. La iglesia de Cristo es la encargada del depósito de la fe, y el depósito de la fe incluye también el antiguo pacto, incluye el Antiguo Testamento. Entonces, esta idea de que el Antiguo Testamento le corresponde a los judíos y el Nuevo Testamento a los cristianos, esto no es conforme a la tradición de la iglesia, no es conforme a la fe de la iglesia. Solamente quise compartirles este detalle. Y recuerden que cuando hablamos de deuterocanónicos, en el sentido estricto, no nos estamos refiriendo a libros de segundo grado, no nos estamos refiriendo ni siquiera a libros de un segundo canon, solamente nos estamos refiriendo a libros que fueron disputados en los primeros siglos por algunos cristianos, por algunas iglesias y algunos individuos. Entonces, mis amados hermanos, ahí lo tienen. Yo espero que no se me esté pasando algún dato. Ya les mencioné lo de las porciones que los protestantes consideran apócrifas. Les mencioné que el que es el arquitecto y el diseñador del texto griego del cual se basan las traducciones protestantes es el señor Kurt Aland. Él propuso, no lo dijo directamente, vamos a sacar esos libros del Nuevo Testamento, pero sí lo insinuó. Indirectamente estaba arrojando una sombra sobre Segunda de Pedro, Hebreos, Apocalipsis, Judas, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Los estaba poniendo en duda. Y pues no hay que sorprenderse. Ya lo había hecho Lutero, lo trataron de hacer algunos en el siglo IV y la iglesia siempre los ha defendido. Lo hizo en el siglo IV, lo hizo también confirmándolo en Florencia en el siglo XV, lo hizo también confirmándolo de manera definitiva y con toda la autoridad de un concilio ecuménico en el siglo XVI, en el concilio de Trento, y la iglesia lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, para que vean cuál es la tendencia de los hermanos separados. Muchos hermanos separados, esto que yo les acabo de compartir, no lo saben. Tristemente ellos mismos, muchos no lo saben. Esto sobre todo lo que yo les compartí, esto de Kurt Aland, de este señor que es el que se encargó de preparar el texto griego, el texto crítico, de donde se basan las traducciones protestantes del Nuevo Testamento. Esto que yo les compartí, de que ellos consideran que Marcos 16, 9 al 16 y Juan 7, 53 al 8, 11 los consideran como apócrifos, los consideran como porciones apócrifas que no deberían de estar en la Biblia porque no son palabra de Dios. Eso es algo muy interesante, debemos tener mucho cuidado. Y bueno, mis amados hermanos, pues aquí les dejo esta información, espero que no los haya confundido.
Si algo no quedó claro, por favor, dejen sus preguntas, sus comentarios. Ah, Les agradezco su tiempo y como siempre, si no se han suscrito al canal, hagan clic en el botón rojo que dice suscribirse y hagan clic a la campanilla para que reciban nuevos avisos sobre nuevos videos. Y pues es un placer poder llegar hasta ustedes y poder servirles. Gracias, mis amados hermanos, que tengan un excelente día, un día bendecido, y que el Señor les siga bendiciendo.